Bueno, pero algunos conflictos también. Hablamos de precios, hablamos de la composición de los precios en materia de alimentos, Belén. Así es, Hugo. Es interesante ver cómo están compuestos los precios en Argentina porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? De dónde, cómo llegamos a tanto nivel de inflación, qué es lo que pasa si somos productores de alimentos, ¿no? Se supone que debería ser económico poder acceder, bueno, al pan, a la leche, a la carne, ¿no? Que es tan preciada a nivel global. Y bueno, hay un informe que presentó FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es muy elocuente respecto a los datos, porque básicamente justo en este momento que estamos hablando del precio de los commodities y cómo eso va a impactar en la inflación que se va a conocer en el día de mañana, lo que revela este estudio es que, por ejemplo, el precio del trigo en lo que es la cadena de los alimentos incide en promedio un 13%, o sea, no estaríamos hablando de un precio tan determinante, ¿no? En el caso, por ejemplo, el molino, o sea, como cuando vemos la canasta, ¿no? Cuáles de estos segmentos van impactando, el molino 4%, 60% la panadería, que ahí hay mucha mano de obra, según lo que explican en este informe, y los impuestos representan un 23%. ¿Qué significa? Que desde que el trigo se cosecha hasta que llega a la góndola, su valor se multiplica por 7, ¿no? Sí. En toda esta cadena que vemos de, bueno, de alguna manera intermediación, porque va pasando por distintos procesos. Bueno, esto es respecto al pan, pero bueno, el informe también, por ejemplo, habla de lo que pasa con la carne. La incidencia en el costo de la carne, o sea, 28% tiene que ver con la cría, ¿no? Desde que está en el criadero. Sí. 29% cuando pasa al feedlot, que es cuando la primera intervención sobre la carne, ¿no? A nivel industrial. Sí. El frigorífico, solo un 5%, no tiene tanta participación. La carnicería un 10%, digamos que bueno, la ganancia de la carnicería tampoco es un número tan importante. Y en este caso, los impuestos, 28%. Ahora, entonces, para desagregarlo en dos conceptos. Sí. ¿Cuánto es el costo en general, tanto en la carne como en el pan, después del alimento en sí mismo? ¿Es más de la mitad? ¿Es menos de la mitad? Dicen que uno de cuatro partes es el costo. Claro, tiene que ver, uno de 4 partes tiene que ver con impuestos, o sea, lo que marca este informe es muy representativo de cuál es la carga impositiva en el valor final, ¿no? De cada vez que pagamos, o sea, si pagamos 100 pesos, 25 pesos son contribuciones que se van cargando a lo largo de la cadena. Tenemos uno más que tiene que ver con la leche, que también es bastante claro, bueno. 35% la leche cuando sale del tambo, ¿no? Es lo que incide en el precio final. 32% la industrialización, bueno, todo lo que es proceso de pasteurización y demás. 7% del comercio también, o sea, no vemos mucha ganancia. Y 26% lo que tiene que ver con impuestos, ese es el resultado. Por eso, bueno, en términos generales, el valor de la leche en este caso se triplica desde que sale del tambo hasta que llega a la mesa, al consumo final. Y bueno, de este promedio se desprende que 1 de cada 4 pesos que pagamos en la góndola, los argentinos, tiene que ver con la carga impositiva. Bueno, y hablamos con David Biaffa de la Fundación FADA justamente para entender cómo funciona el tema de los alimentos. Creo que pronuncié mal tu apellido. A ver, si me corregís, por favor. David Miazo. Ahí está, David Miazo. David, es muy interesante esto porque todos nos preguntamos por qué valen tanto los alimentos y en gran medida es por estos costos que nos contaba Belén. ¿Cuál es la mirada y qué es lo que, si se permite la pregunta, qué es lo que pasa en otros países? ¿Se comporta de manera similar el mercado? Bien, bueno, por un lado acá lo que analizamos en FADA es cómo se componen los precios en términos de cada uno de los alimentos. Vos recién preguntabas, bueno, pero ¿qué parte es costo? Por ejemplo, te doy el último ejemplo, ustedes cerraron con leche. En el caso de la leche, el 85% del precio final son costos, porque de hecho la cadena, por ejemplo, da pérdida, por eso tenemos un 85% de costos, un 26% de impuestos, y la cadena termina dando pérdida. Por ejemplo, en el caso del pan, un 63% de toda la estructura que veían ustedes recién son costos acumulados a lo largo de la cadena, otro 23% impuestos y un 14% el resultado económico acumulado de cada uno
de los eslabones. Un poquito también para responderte algo que te preguntabas en la introducción. Por un lado, acá estamos analizando la composición. Otra cosa también es la inflación, que más que la composición es cómo ese precio va evolucionando, digamos, que eso es lo que estamos viendo en la actualidad y que en realidad la explicación no la encontramos hacia adentro de las propias cadenas. Digamos, no la encontramos a esa explicación buscando qué pasa en el molino, qué pasa en el trigo, qué pasa en la panadería, porque tenemos un problema macroeconómico de inflación. Sube el precio de la leche, de la carne y del pan, pero también de la ropa, de los combustibles, de los alquileres. Entonces, a esa explicación de por qué suben los precios, no necesariamente la encontramos adentro de las cadenas, porque no tenemos un problema de precios de productos específicos, sino en toda la economía. David, hablando con algunos productores en varias oportunidades, me ha pasado que apuntan a lo que es la intermediación parasitaria, ¿no? Como que hay cadenas donde hay mucha intermediación y eso va cargando de costos los productos finales. ¿Ustedes lo ven de esta misma forma? Por un lado, te diría que, lógicamente, mientras por más manos pasa un producto, a mayor precio llega, digamos. Si sale de un productor, va a una industria, de esa industria va a un mayorista, de ese mayorista va a un comercio, empiezan claramente a cargarse más costos, más impuestos, más márgenes a lo largo de un producto, lo cual es una consecuencia lógica. A ver, sin embargo... Sí, termina, por favor. No, que sin embargo, nosotros entendemos que el problema no está ahí, porque, digamos, si algún eslabón de la cadena o alguna intermediación o algo por el estilo realmente está teniendo márgenes extraordinarios, rápidamente se genera más competencia o productores se juntan y hacen una cooperativa para comercializar de manera directa o muchas otras formas, di ahí solamente un ejemplo, pero pareciera que, o por lo menos en estos productos que somos los que nosotros más nos especializamos, pareciera que no hay un problema de realmente que los aumentos de precios los esté generando la intermediación o culpa de eso tengamos un mayor nivel de precios, porque de hecho también en términos internacionales un tema importante a recalcar es que tenemos precios bajos comparados en términos internacionales, incluso comparándolo en dólares oficiales, ¿no? Sin siquiera compararlo en dólares paralelos. Tenemos el precio de la leche, del pan, de la carne, es bajo en Argentina. El problema es que también son bajos nuestros ingresos. Hemos perdido en los últimos 4 años el 20% del poder adquisitivo. Es decir, si antes podíamos comprar, por trasladártelo a algo bien gráfico, 5 kilos de pan, hoy podemos comprar 4, y eso también es lo que estamos sintiendo. David, muchas gracias por el contacto, un informe muy completo. Hasta la próxima. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, falta minutitos para las 10 de la mañana, ya lo veo a Nacho Guano. Lo vi con una bolsa ahí rara, un tanto extraña.